Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Señoras y señores, 1 de diciembre de 2018, día histórico. Y nosotros, el equipo de Sin Censura, estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde este medio independiente, alternativo, libre del chayote. Yo soy Vicente Serrano, mi compañero Toño Ruiz, a las afueras precisamente del Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta Cámara de Diputados, en donde se desarrollará una ceremonia de investidura histórica, en donde oficialmente se convertirá en el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Allá en los estudios, en Chicago, nuestros compañeros, mi hermano Ricardo Serrano en los controles de la nave, Cecilia en los teléfonos, David en los videos, mi querido Toño, una transmisión que pinta para darnos mucha tela de dónde cortar. Veíamos llegar ya algunas de las comitivas, la comitiva de Movimiento Ciudadano, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Ha sido una mañana bastante ocupadita, te saludo con mucho gusto y qué bueno que podemos cumplirle a nuestra audiencia desde aquí, desde el lugar de los hechos. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor, saludo también a nuestro gran equipo que tenemos allá en Chicago, Illinois, a nuestro querido Ricardo Serrano, a Ceci, a David y también a Víctor Tobar, que nos está echando la mano en estos momentos, pues usted lo sabe, con la información que usted tiene en Facebook. Y mira, sí, en efecto, ya comenzó esta toma de posesión, por decirlo así. Ya empezaron a llegar todos. Quiero comentarle a la gente que por la puerta trasera, no por la puerta trasera, pero muy discretamente, acaba de pasar Enrique Ochoa Reza y Vicente Serrano consiguió entrevistarlo y ya les compartiríamos nosotros este chacaleo que tuvimos con Enrique Ochoa Reza, diputado del Partido Revolucionario Institucional, quien fuera también el dirigente, el presidente de ese partido. Aquí han pasado ya, Vicente, varias personalidades. Estamos esperando también que lleguen dignatarios, diplomáticos, líderes mundiales. Estamos ya listos para esta toma de posesión. Oye, Toño, ¿y cómo no preguntarle, por ejemplo, a Enrique Ochoa Reza si Enrique Peña Nieto pasará a la historia como uno de los peores presidentes de México? Obviamente ya te imaginarás la respuesta y la molestia de Enrique Ochoa Reza, y bueno, de esas cosas estaremos platicando. También estaremos platicando de la polémica por el logotipo elegido por el nuevo gobierno con los colores de Morena, en los que no se incluye a ninguna mujer, y ya las mujeres ponen el grito en el cielo también porque dicen que ellas también cuentan. Sí, tenemos a Leona Vicario, por ejemplo, a José Ortiz de Domínguez. José Ortiz de Domínguez, mujeres muy notables que podrían estar ahí. Pero Vicente, nos estamos, cuando vayamos a la polémica de este logo, la respuesta que seguramente podrá dar este gobierno de transición es, nosotros tenemos a la primera secretaria de Gobernación mujer. Así es, y Toño, obviamente en el interior del recinto es donde Enrique Peña Nieto se quitará la banda presidencial, en donde Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le colocará la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, y en donde el presidente López Obrador se dirigirá a el Congreso mexicano en un discurso que se espera sea de aproximadamente 1 hora, y nosotros obviamente estamos al pendiente, el equipo en Chicago también, de este discurso a través de la transmisión del canal del Congreso, para que nuestra gente, a través de Sin Censura, que decide, por cierto, informarse a través de Sin Censura, escuche y vea al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo importante, Toño, quiero agradecerle a las personas que nos apoyan, que deciden informarse con nosotros en estos medios alternativos, independientes, porque para nosotros también es un logro que estemos aquí y que estemos compartiendo antes, durante y después de la ceremonia de investidura los detalles que tal vez los otros medios a lo mejor no se atrevan. Veíamos en el chacaleo que tratan muy bien a Enrique Ochoa Reza, y pues la realidad es que Enrique Ochoa Reza dejó también un desmadre cuando fue dirigente nacional del PRI, y hay que decirlo con todas sus letras. No, y también es decirle a la gente, al público consentidor, que no es nuestra intención que alce la ceja,
que aquí la gente se moleste, sino que este se convierta en un foro libre, un foro en el que se pregunte a los políticos lo que usted quiere que le preguntemos, lo que usted se cuestiona, no preguntas hechas, no frases hechas, sino realmente lo que usted quiere saber. Alrededor de medianoche, pasada la medianoche, tomaron posesión del cargo el nuevo secretario de la Defensa Nacional, el nuevo secretario de la Marina, la nueva secretaria de Gobernación y también el gobierno. El nuevo gobierno lanzó el primer spot del gobierno y lo vamos a ver y escuchar aquí, si te parece, Toño, en este inicio de transmisión especial de esta edición especial de Sin Censura, este nuevo spot del nuevo gobierno con el que inicia el mandato, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar este spot del nuevo gobierno. Épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. A cada generación le toca definir la aspiración de su lucha. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Revivimos los ideales sembrados en nuestro pasado para cultivar el presente y cosechar un mejor futuro para la nación. Una vez más, el pueblo ha abierto las puertas a una nueva transformación democrática, pacífica, para todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más igualitario, más democrático, donde todas y todos cabemos. Asume el compromiso histórico de llevar un estandarte del cambio hacia la conciliación y la fraternidad. Hoy asumimos la responsabilidad histórica de construir el México del futuro. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Ese es el primer spot del nuevo gobierno. Y aquí, Toño, déjenme mostrarles con mi dedito, diría Andrés Manuel, el presidente López Obrador, los miembros del nuevo gabinete que empiezan a llegar a la Cámara de Diputados. Veíamos pasar a Javier Jiménez Espriu, a la nueva secretaria de la Función Pública. Vemos a varios personajes, me decías que Esteban Moctezuma Barragán. Así es, estaba hace unos momentos aquí a la vuelta de este templete, bueno, de esta periquera en la que estamos los reporteros y los corresponsales de La Fuente, y me llama mucho la atención que estos miembros del nuevo gabinete, Vicente, nuevo gabinete de todos los mexicanos, llegan haciendo esta seña, 4, la cuarta transformación. Están hablando ellos de la cuarta transformación de México, pues uno de los, de los lemas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por eso es que en ese logo tan controvertido ahora se muestran 4 héroes patrios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos viendo en estos momentos, eso del 4 por la cuarta transformación. Y fíjate, Toño, que estoy revisando también lo que dicen a través de redes sociales las personalidades políticas de México. El expresidente Felipe Calderón hace unos minutos lanzó un tuit en su cuenta oficial de Twitter y dice, se lo acabo de mandar a mis compañeros allá en Chicago: por el bien de México, deseo el mayor de los éxitos al presidente López Obrador. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley. Es lo que dice el expresidente de México, el expanista Felipe Calderón. Sí, que va a fundar su nuevo partido precisamente con Margarita Zavala, su esposa, y otros expanistas. Ahora, Vicente, me parece que es una buena forma en la que Felipe Calderón puede utilizar sus redes sociales, porque recientemente las ha utilizado para vapulear a mucha gente, para descalificar. Incluso al presidente electo. Incluso al presidente electo, que está bien, ¿no? La verdad es que ese es un foro, en todo caso, lo conocemos todos, un foro para cuestionar, para tener espíritu crítico, que yo opino debería ser con bases. Me parece muy interesante, muy propositivo que Felipe Calderón lance este mensaje. Y precisamente Enrique Ochoa Reza, el expresidente nacional del PRI, en el chacaleo a su llegada medio discreta por la parte de atrás aquí en la Cámara de Diputados, hablaba de eso, de un acuerdo de civilidad para respetar al presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de la
fracción del PRI en la Cámara de Diputados, y vamos a ver y escuchar el primer video que les mandé, compañeros, de las declaraciones precisamente de Enrique Ochoa Reza, que habla incluso de cómo Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, se convertirá en el hombre que le dé la bienvenida a Enrique Peña Nieto en esta comitiva de bienvenida para el presidente saliente Enrique Peña Nieto, a pesar de haber sido uno de los hombres más críticos del gobierno. Que es exactamente eso, ¿no? Es algo que ya se acordó. El mismo Noroña, Fernández Noroña, en sus redes sociales dice, sí, yo voy a recibir a Enrique Peña Nieto. Es algo que acordamos entre todas las facciones. También alzó la ceja todo el mundo por esto. Vamos a ver en qué concluye eso. En la primera transmisión que hicimos mencionábamos eso, ¿no? Por ejemplo, cuando Enrique Peña Nieto, el presidente todavía de los mexicanos, llegó al Senado de la pasada legislatura y fue recibido por Laida Sansores, quien lo cuestionó fuertemente, no lo dejaba pasar y que incluso le dijo, es muy impaciente usted, señor presidente. Dice Gerardo Fernández Noroña antes de ver a Enrique Ochoa Reza, y lo quiero leer porque lo subió precisamente a sus redes sociales. Ayer creo que lo subió y quiero compartir con ustedes. Precisamente acerca de su participación para recibir al presidente Enrique Peña Nieto. Denme un momentito mientras les encuentro precisamente las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Permítame comentarle que, bueno, en esta ceremonia de transición también se espera que pues haya ciertas protestas, ¿no? Manifestaciones de la voluntad, de la libertad de expresión, unas manifestaciones que se esperan precisamente por parte del Partido Acción Nacional. Un partido que, bueno, desde un principio ha estado criticando, cuestionando a este gobierno de transición. El mismo Gerardo Fernández Noroña comentaba y advertía la semana pasada, que ya es la semana pasada, en estos días de la semana, que él está completamente de acuerdo con la libre manifestación de las ideas, con las manifestaciones en todo tipo, pero que les advertía que si querían llevar la fiesta en paz durante esta legislatura, pues se comportaran en esta toma de posesión. Ayer subió a Twitter: mañana estaré en la comisión de cortesía que recibirá a Enrique Peña Nieto. No olvido ni perdono nada. Simplemente soy cortés en nuestra fiesta. Ya dirá el pueblo qué hacer con los expresidentes en marzo próximo en relación a esa consulta popular que prometió en aquel programa con Carmen Aristegui y Andrés Manuel López Obrador, de llevar a consulta popular si promover o no el juicio contra los expresidentes. Será el 21 de marzo, todo parece indicar, esta consulta popular, que incluirá también preguntas sobre la Guardia Nacional y sobre ese grupo empresarial de asesores que incluye al dueño de TV Azteca, al dueño de Imagen y al vicepresidente de Televisa. Y sabe usted que la realidad con esto es que en México y en todo el mundo, la mayoría de los países del mundo, hay un principio de derecho llamado la irretroactividad de la ley. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Entonces, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque los delitos considerados pues menores son los de corrupción. La corrupción en México, hasta estos momentos que se empezó a discutir en las cámaras, pues son delitos menores. Y si estos personajes de la política, funcionarios públicos, llegaron a cometer algún tipo de delito relacionado con la corrupción, con el enriquecimiento ilícito, no enfrentarían a las consecuencias como esperáramos nosotros, porque en ese momento no era un delito grave, Vicente. Muy bien, vamos a ver y escuchar a Enrique Ochoa Reza pronunciarse precisamente sobre este momento histórico y obviamente ponerle pecho a la bala lanzada por Vicente Serrano sobre si considerar o no a Enrique Peña Nieto como uno de los peores presidentes de la historia de México. Esto fue lo que declaró. Eso es lo que vemos como tendencia internacional en los países más avanzados. México va por esa ruta.
la de impulsar energías renovables y la de impulsar transformaciones en el transporte híbrido y eléctrico, tanto en transporte público como privado. Pero tenemos que ir por mucho más y la nueva administración ciertamente tendrá oportunidad de hacerlo. Don Enrique, ¿termina el presidente Enrique Peña Nieto como uno de los peores presidentes de la historia? Por el contrario, los logros del presidente de la República se irán acreditando a lo largo de la historia y serán las mexicanas y los mexicanos quienes tengan la última palabra. ¿Cuál será el papel del PRI durante el próximo sexenio? Claro, seguiremos siendo un partido propositivo y al mismo tiempo crítico en cuanto a las propuestas que haga el nuevo gobierno que no sean favorables para las familias mexicanas. Tenemos que reconocer que hay grandes cambios por hacer y también tenemos que impulsar que aquellos cambios que se lograron en la administración que hoy termina y que arrojaron buenos resultados se mantengan y se profundicen para el bien de todos. Por lo pronto, ¿qué van a hacer en este posicionamiento que van a dar previo a la llegada de López Obrador? Somos muy respetuosos de la vida institucional del país y por lo tanto llevaremos a cabo un trato respetuoso con el presidente entrante, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, exigiéndole a nuestros compañeros de los otros partidos pues que el presidente Peña Nieto recibe el mismo trato respetuoso que le daremos al licenciado. Lejos de las mantas y todo eso que se ha visto. Al contrario, nosotros seremos garantes de la institucionalidad y la responsabilidad. Por supuesto que vamos a trabajar con el nuevo gobierno, señalando aquellas cosas que están bien, pero también señalando de manera crítica y sobre todo propositiva aquellos cambios que se tienen que llevar a cabo. Diputado, ¿no es una provocación que entre el PRI y Morena para esta sesión? Es un acuerdo de civilidad política a partir del cual nosotros tendremos un trato de manera muy institucional y de manera respetuosa hacia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, exigiendo de la misma manera que se lleve a cabo un trato institucional y de manera muy respetuosa con el presidente saliente Enrique Peña Nieto. Diputado, ¿no es una provocación el hecho de que a Fernández Noroña lo hayan incluido en la comisión que va a recibir y despedir a Enrique Peña Nieto? No, el diputado Fernández Noroña tiene una gran oportunidad de demostrar la civilidad política que se exige en estos tiempos. Es compañero mío en la Comisión de Energía, hemos tenido debates que son públicos de manera muy directa, muy clara. Tenemos visiones distintas de lo que es el sector energético nacional, pero ciertamente pienso que es una gran oportunidad para demostrar que se puede llevar a cabo con responsabilidad un cambio de poder servicio. Regresando a lo último de energía, usted mencionaba la cuestión de fotovoltaico y eléctrico. ¿Quedó pendiente en CFE tal vez de que, por ejemplo, los productores de hogares puedan tener paneles solares extras para que CFE incluso pueda pagarles por la energía que generan? Se lleva a cabo ya. Son las declaraciones de Enrique Ochoa Reza a la llegada a este Palacio Legislativo de San Lázaro. No por la parte central, sino por la parte de un lado, muy discretamente. Y yo, debo de decirlo, Toño, no quedé contento con la respuesta que me dio a mi pregunta a quemarropa sobre Enrique Peña Nieto y su evaluación por su sexenio, que lo seguí y volví a preguntarle su opinión acerca de las encuestas. O sea, si él dice que Enrique Peña Nieto es fue tan buen presidente, pues entonces, ¿cómo entender las encuestas que le dan el 20% de aprobación? Sí, porque permítame comentarle que en esta semana el periódico El Universal dio a conocer que Enrique Peña Nieto se va con un aproximado de 20% de aprobación de los mexicanos. Recientemente también el periódico Reforma da a conocer el comparativo, ¿no? Vicente Fox, Felipe Calderón en un aproximado de 60% de aprobación cuando dejan la presidencia contra ese 20-28, entre 20 y 28% de aprobación por parte de los mexicanos. Esto fue lo que me dijo ya más adelante y hasta más apurado Enrique Ochoa Reza, el diputado del PRI, ex líder nacional de ese partido. Doctor Enrique, es muy amable. Nada más una última pregunta. Las encuestas en la historia del país, día trascendente en la historia del país. Hoy es un día trascendente en la historia del país. Un día muy importante y esperamos que tenga también es una oportunidad para que todos los grupos parlamentarios demuestren con civilidad y con institucionalidad que México puede hacer un cambio de poderes en una alternancia muy relevante para el país y que lo hagamos en paz, en orden y mandando un mensaje de tranquilidad a todos los mexicanos. Una última, don Enrique. Dígame. Entonces, ¿cómo entender el 20% que dicen las encuestas, solamente el 20% de los mexicanos que aprueban el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque creo que las administraciones reclaman tiempo para poderse valorar en su justa dimensión y eso será el trabajo de todos los mexicanos
mexicanos a lo largo del tiempo, y esperemos que la historia ponga en su lugar todas las reformas que ha hecho para bien de México el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Se cumplirán las expectativas, don Enrique? Dice Enrique Ochoa Reza, hay que esperar a que la historia ponga las cosas en su justa dimensión, y definitivamente, lo vamos a decir otra vez, la historia nos dirá que Enrique Peña Nieto pasa como uno de los peores, si no es que el peor presidente de la historia moderna de México. Así es, nosotros como mexicanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos leerán en los libros de historia sobre Enrique Peña Nieto, sobre Felipe Calderón, sobre Vicente Fox, sobre Ernesto Zedillo, y la historia los juzgará. La historia los juzgará. Usted como mexicano los juzga, usted como público consentidor sabe perfectamente de